Buenos días, mi nombre es David Inciarte y hoy venimos a hablar sobre la unidad 2.2 que trata sobre la medición de presión. Introducción. Un medidor de presión es un equipo que se utiliza en diversos ámbitos de la industria para conocer de manera exacta la presión, ya sea de fluidos, gases o nivel de agua o altitud. El control y la medición de la presión son variables muy usadas en fábricas de diversos sectores para verificar que determinados procesos sigan los parámetros estipulados para que no haya ningún tipo de inconveniente. Estos instrumentos deben tener la capacidad de proporcionar una señal clara en función de la presión a la que sean expuestos. Existen diferentes equipos de este tipo y es sumamente importante conocer sus características para poder dar con el instrumento indicado para el tipo de industria. Para la medición de la presión y del vacío se han desarrollado muchas técnicas y medidores. Un manómetro es un instrumento que utiliza una columna de líquido para medir la presión, aunque actualmente el término manómetro a menudo se usa para designar cualquier instrumento de medida que sirva para medir presión. Un medidor de vacío, en inglés vacuum gauge, se utiliza para medir la presión dentro de un vacío en el cual esta se divide en dos subcategorías, alto vacío y bajo vacío, y a veces vacío ultra alto. El rango aplicable en este caso en muchas técnicas se ensolapa, puesto que es posible medir la presión del sistema de forma continua, desde 10 bares hasta 10-11 mbar. Definición. La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. En el Sistema Internacional de Unidades, la presión se mide en una unidad derivada que se denomina pascal, que es equivalente a una fuerza total de 1 newton, actuando uniformemente sobre un área de 1 metro cuadrado. En el sistema anglosajón, la presión se mide en libra por pulgada cuadrada, pound per square inch o PSI, que es equivalente a una fuerza total de 1 libra actuando sobre un área de 1 pulgada cuadrada. Aquí tenemos el anexo de cómo se ejerce la presión en un área. Unidades. El pascal es la principal unidad de medida de la presión, que es la relación de una fuerza ejercida sobre una superficie. La fórmula de la presión igual fuerza sobre aceleración. Sin embargo, existen otras unidades de medida de presión como son el newton sobre metro cuadrado, PSI, atmósfera o bar. A continuación veremos sus equivalentes y tabla de conversión. Un pascal corresponde a la presión generada por una fuerza de 1 newton que actúa sobre una superficie de 1 metro cuadrado. Se expresa también en newton por metro cuadrado. Es una escala pequeña, por lo generalmente se utiliza como kilopascal o en bares equivalente a 100.000 pascales. La unidad anglosajona utilizada para la fuerza es el PSI. A menudo PSI force square inch igual a 1 libra fuerza sobre 1 pulgada cuadrada o PSI igual a 6.894,76 kilopascales. La presión puede también expresarse en atmósfera. Una atmósfera igual a 10.132,5 pascales o en bares, un bar igual a 100 kilopascales.
tenemos la tabla de conversión, tenemos que las conversiones para cada unidad correspondiente. Tipos de presión: presión absoluta y relativa. En determinadas aplicaciones, la presión se mide no como la presión absoluta, sino como la presión por encima de la atmósfera, denominándose presión relativa, presión normal, presión gauge o presión manométrica. Consecuentemente, la presión absoluta es la presión atmosférica, más la presión manométrica, PM, presión que se mide con el manómetro. Tenemos la fórmula PA igual PAB igual a PA más PM. Presión hidrostática e hidrodinámica. En un fluido en movimiento, la presión hidrostática puede diferir de la llamada presión hidrodinámica, por lo que debe especificarse a cuál de las dos se está refiriendo en una cierta medida de la misma presión hidrostática. Presión de un gas. En el marco de la teoría cinética, la presión de un gas es explicada como el resultado macroscópico de las fuerzas implicadas por las colisiones de las moléculas del gas con las paredes del contenedor. La presión puede definirse, por lo tanto, haciendo referencia a las propiedades microscópicas del gas. Para un gas ideal con n moléculas, cada una de ellas de masa m, y moviéndose con una velocidad aleatoria promedio, URMS. Contenido en un volumen cúbico, B. Las partículas del gas impactan contra las paredes del recipiente de una manera que puede calcularse de forma estadística, intercambiando momento lineal con las paredes en cada choque y ejerciendo una fuerza neta por unidad de área, que es la presión ejercida por el gas sobre la superficie sólida. La presión puede calcularse entonces como P igual a N por MU RMS al cuadrado sobre 3 por el volumen. Este es el caso de un gas ideal. Este resultado es interesante y significativo, no solo por ofrecer una forma de calcular la presión de un gas, sino porque relaciona una variable macroscópica observable, la presión, con la energía cinética por molécula. Un medio MU/RMS al cuadrado, que es una magnitud microscópica no observable directamente. Nótese que el producto de la presión por el volumen del recipiente en 2/3 de la energía cinética total de las moléculas del gas contenidas. Es 2/3 de la energía cinética total de las moléculas de gas contenidas. Propiedades de la presión en un fluido. La fuerza asociada a la presión en un fluido ordinario en reposo se dirige siempre hacia el exterior del fluido, por lo que, debido al principio de acción y reacción, resulta en una comprensión para el fluido, jamás una atracción. La superficie libre de un líquido en reposo y situado en un campo gravitatorio constante es siempre horizontal. Eso es incierto, solo en la superficie de la Tierra y a simple vista, debido a la acción de la gravedad constante. Si no hay acciones gravitatorias, la superficie de un fluido es esférica y por lo tanto no horizontal. En los fluidos en reposo, un punto cualquiera de una masa líquida está sometida a una presión, que es función únicamente de la profundidad a la que se encuentra el punto. Otro punto a la misma profundidad tendrá la misma presión. A la superficie imaginaria que pasa por ambos puntos se le llama superficie equipotencial de presión o superficie isobárica. Clasificación de los instrumentos de presión. Según la fabricación del instrumento se pueden clasificar en electrónicos y electromecánicos.
Al respecto, los de mayor utilidad son los medidores de presión resistivos. Son los sensores de presión más sencillos del grupo. Su principio se basa en cambiar el valor de resistencia del transductor por efectos de los cambios de variable física presión. Medidores de presión capacitivos. Los medidores de nivel capacitivo utilizan la capacitancia entre el sensor y la sonda de referencia o la pared metálica del dispositivo para calcular el nivel del medio de acuerdo a la teoría de la capacitancia. Una diferencia en el nivel del medio resulta directamente un cambio en el valor de la capacitancia del sensor. Utilizados para la medición de líquidos, polvos y sólidos, sean estos conductivos o no conductivos. No tiene mayores restricciones por condiciones de este proceso de temperatura, presión, vacío o por agresividad química del medio. Medidores de presión magnéticos. El sensor del caudalímetro magnético se coloca en línea y mide el voltaje inducido generado por el líquido a medida que éste fluye por la tubería. El transmisor toma el voltaje generado por el sensor, lo convierte en una medición del caudal y transmite esta medición a un sistema de control. Medidores de presión piezoeléctrico. Los sensores piezoeléctricos generan una carga eléctrica cuando se les aplica fuerza. Sin embargo, el sensor se somete a fuerzas más altas que las que se desea medir. Por ejemplo, durante la instalación, esta carga resultante puede cortocircuitarse, con el fin de poner a cero la señal de entrada al amplificador. Medidores de presión de fuerza. Un medidor de fuerza es un pequeño instrumento de medición que se usa en todas las industrias para medir la fuerza durante una prueba de empujar o tirar. Las aplicaciones existen en investigación y desarrollo, laboratorio, calidad, producción y entorno de campo. A continuación, los diferentes equipos para medir presión. Manómetro diferencial. También se le conoce con el nombre de manómetro de dos ramas abiertas. Es un aparato que sirve para medir la diferencia de presión entre dos lugares. El fluido que emplea el manómetro diferencial para indicar los valores puede ser cualquier líquido, agua, queroseno, gasoil, agua, queroseno, alcohol, entre otros. La condición esencial es que no se mezcle con el fluido que está a presión. En caso que éste esté intentando medir presiones elevadas o diferencias muy grandes de presión, el líquido deberá ser muy denso. En estos casos suele usarse mercurio. En un manómetro las medidas pueden ir de 0 a 0,5 kPa, aproximadamente 0,2 H2O, o desde 0 a 7000 kPa, aproximadamente serían 10.000 psi. Manómetro truncado. Es un tipo de manómetro que se utiliza para medir pequeñas presiones gaseosas. Mide presiones absolutas y tiene las ramas más cortas que el diferencial. Vacuómetro. Es un dispositivo que se usa para medir el vacío, es decir, para medir presiones inferiores a la presión atmosférica. Resulta ser una herramienta muy útil en plantas de frío o donde se trabajan gases licuados, debido a los puntos críticos de los gases y del vapor. Se calculan con base en temperaturas y presiones absolutas, aunque el rango de medición depende del material del que está elaborado. Puede abarcar medidas entre menos 0,5 y 0 kPa y de menos 100 a 0 kPa, aproximadamente también de menos 30 a 0 mercurio. Algunos de estos tipos de vacuómetros son vacuómetro McLeod. Es un instrumento analógico con escala cuadrática de lectura directa. Pistón cilindro. Es un método primitivo de medición de presión que se conoce como balanza de presión o de pesos muertos.
Consiste en unas balanzas que tienen una cámara de vacío que se coloca por arriba para eliminar la corrección del empuje del aire. Sensores de presión. Los sensores de presión son dispositivos diseñados para someter los materiales a una presión que los deforma en su rango elástico. Tal deformación es proporcional a la presión usada y se considera lineal. De esta manera, los sensores de presión transforman la presión en desplazamiento. Luego, el sensor convierte el movimiento en una señal eléctrica, como voltaje o corriente. Los transductores de presión más universales son la galga extensiométrica, los capacitadores variables y la piezoeléctrica. Tubo U. Consiste en un tubo de vidrio doblado en forma de U que se llena parcialmente con un líquido de densidad conocida. Uno de los extremos del tubo se conecta al objeto o al espacio en el que se quiere medir la presión, mientras que el otro extremo se deja libre. La presión ejercida en el otro extremo, donde hay alta presión, provocará el movimiento del líquido dentro del tubo. En este movimiento se reflejará una diferencia de nivel o altura, marcada como H, y que depende de la presión y de la densidad del líquido en el tubo. Tubo de Bourdon. Se trata de un aparato con un tubo metálico y elástico que se aplana y se curva de una forma especial. Cuando se le aplica presión, el tubo se endereza y su extremo libre se desplaza. Es este movimiento el que mueve las palancas y los engranajes, que termina desplazando una aguja que indica la presión en la escala. Fuelle. Este instrumento tiene un componente elástico en forma de fuelle o acordeón, al que se le aplica la presión que se pretende medir. Al aplicarle la presión, el fuelle se estira y es ese movimiento el que desplaza la aguja indicadora de la medida. Manómetro de diafragma. Este instrumento es una variable del manómetro de fuelle. Tiene forma de disco al que se le hacen corrugaciones circulares concéntricas. En este dispositivo la presión se ejerce sobre un diafragma elástico, cuya deformación se traduce en el movimiento del puntero indicador de la medida. El diafragma también puede ser metálico, en cuyo caso se vale de la característica elástica del material a medir. Este tipo de manómetro se usa para medir presiones diferenciales bajas o presiones de vacío. Barómetro. Es el instrumento utilizado para medir presión atmosférica. Existen varios tipos de barómetro. Tenemos el tubo Torricelli, barómetro Fontini, barómetros metálicos, altímetro, barómetro aneroide. Tubo de Pitot es un instrumento para medir la velocidad del viento y de los gases industriales. En conjunto con el barómetro, resulta útil para conocer puntualmente las condiciones atmosféricas. Cuenta con un orificio de toma de presión total y orificios de toma de presión estática. Conclusión. La utilidad de los instrumentos de medición en la industria radica en su capacidad para garantizar mediciones precisas de parámetros como la temperatura, la presión, las dimensiones y las propiedades físicas y químicas de los materiales. Estas mediciones son esenciales para interpretar los resultados de los ensayos no destructivos y tomar decisiones informadas sobre la seguridad y confiabilidad de los componentes. En el ámbito industrial, desde el mecanizado hasta la soldadura y las soluciones de ingeniería, contar con instrumentos de medición confiables es fundamental. Estas herramientas permiten realizar mediciones precisas, asegurando la calidad de los productos y la eficiencia de los procesos. La exactitud en las medidas es esencial para lograr resultados consistentes y evitar desperdicios.
tenemos las referencias bibliográficas. Eso sería todo. Gracias por su atención.